Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirman audio y pantalla, por favor, para iniciar? Gracias, gracias, Lisa. Bueno, entonces, iniciemos, por favor, porque tenemos dos sesiones que revisar. Lo de la pasada semana, justamente vamos a empezar por ahí. Biosíntesis de ácidos grasos, lipogénesis, la primera parte. Y también vamos a revisar lo concerniente al día de hoy, ¿no? Cetogénesis. Bien entendiendo que por lo menos el tema que correspondía solamente el día de hoy es un tema bastante corto. Entonces aprovechemos en hacer el reforzamiento de lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Bien, con eso estaríamos nivelados en la parte teórica con mi persona. Bueno, tema 19, biosíntesis de ácidos grasos, lipogénesis, primera parte. Vamos a revisar la parte de la estructura de los ácidos grasos y la síntesis de novo. En cuanto a la estructura, tenemos que hacer un análisis bioquímico y químico de los ácidos grasos y considerar que estos básicamente llegan a ser ácidos carboxílicos de cadena larga, ¿no? Entonces acá en pantalla tenemos el grupo funcional ácido carboxílico, presentado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, el COOH, unido a un radical que tratándose de ácidos grasos corresponde a una cadena larga. Justamente a este lado tenemos el listado, ¿no? De los que están considerados como ácidos grasos. Hay de cadena corta que, bueno, en un momento aclaramos cuál es la diferencia, pero de preferencia están presentes los de cadena larga, ¿no? Desde 12 hasta 24 átomos de carbono, que son los que por lo menos están presentes en el ser humano. Un ácido carboxílico tiene como justamente grupo funcional principal el grupo carboxilo, al cual se van uniendo una cadena hidrocarbonada. Bien, bueno, entonces acá vamos a dejar, les voy a dejar el listado de especialmente hacer énfasis en los ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, de un solo átomo de carbono hablamos del ácido fórmico, 2 acético, 3 propiónico, 4 butírico, el 10 cáprico, hasta ahí son considerados entonces ácidos grasos de cadena corta. Especialmente los de 4 a 10 átomos de carbono son importantes porque se encuentran presentes en la leche materna, ¿no? Entonces, una fuente de ácidos grasos importante para el neonato. Desde los 12 átomos de carbono hasta los 24 átomos de carbono, hacemos mención a los ácidos grasos tanto saturados como insaturados, que están presentes formando parte de la estructura de los triacilgliceroles, así como también de los fosfolípidos, glucolípidos, bajo la forma de compuestos esterificados, ¿no? También podemos encontrar los libres, como bajo la forma de AGL, ácidos grasos libres, que pero de alguna manera están asociados a proteínas de transporte si hablamos de la sangre. Bien, ya les explico un poco de la química para que me entiendan por qué requieren el transporte de, o ser unidas a proteínas transportadoras para que puedan recorrer el organismo a través de la sangre, ¿no? Justamente regresamos a la izquierda donde vamos a identificar la estructura de ácidos grasos, ¿no? Si ustedes observan, la única parte hidrofílica, es decir, que es soluble con el agua, es el grupo carboxilo, que en condiciones fisiológicas se va a encontrar en un estado ionizado. Por eso acá lo vemos con una carga negativa, ¿no? En ambos casos. Justamente en condiciones fisiológicas, pH 7,40, temperatura 37 grados Celsius, ese ácido carboxílico entra a un estado ionizado y se va a cargar negativamente, ¿no? Con la cadena hidrocarbonada no hay mucho problema. Al tratarse de cadenas largas, como les decía, va desde 12 hasta 24 átomos de carbono. Entonces, la parte que va a predominar justamente es esa cadena hidrocarbonada, ¿no? Que corresponde a la parte hidrofóbica. Entonces, un ácido graso es un compuesto anfipático debido a que en la misma estructura está presente una porción hidrofílica, soluble en agua, y una porción hidrofóbica, insoluble en el agua. Por esa razón, el predominio de la cadena hidrofóbica hace que estas moléculas usualmente no estén libres, no estén sueltas en el organismo, sino necesariamente se tengan que asociar. La principal forma de asociación son estos triglicéridos o triacilgliceroles o bien los fosfolípidos, glucolípidos.
Y si es que estuvieran libres sin asociarse, necesariamente van a ser captados por proteínas transportadoras, ¿no? Principalmente la proteína más abundante del plasma, la albúmina, así como también proteínas especializadas en el transporte de lípidos que se conocen con el nombre de lipoproteínas. Si analizamos la estructura de estos ácidos grasos, bien, se van a dar cuenta ustedes que algunos tienen solamente enlaces simples que están predominantes entre los átomos de carbono. Bien, este tipo de estructuras donde solamente están presentes enlaces simples se van a denominar bajo la forma saturada, es decir, son ácidos grasos saturados. Justamente otro término que se utiliza en lugar del enlace simple es saturación. Por esa misma razón, el denominativo de ácido graso saturado. Por otro lado, algunos ácidos grasos presentan uno o más enlaces dobles, como lo pueden observar acá. Estos enlaces dobles se denominan insaturaciones. Por esa razón, reciben el denominativo de ácido graso insaturado. Pueden estar presentes, como les decía, uno o más enlaces dobles. Mientras más enlaces dobles existan, esos ácidos grasos son desde una perspectiva nutricional mucho más importantes. En realidad, sí, aquí hay que hacer un tamizaje. Los ácidos grasos saturados, si bien son los más abundantes y son los que se sintetizan a través de la síntesis de nuevo que vamos a analizar el día de hoy, lastimosamente llegan a ser perjudiciales si es que llegan a acumularse en grandes cantidades, ¿no? Junto con el colesterol pueden llegar a formar placas denominadas placas de ateromas en los vasos sanguíneos y esto generar un cúmulo de grasas oxidadas, lo cual va a provocar una obstrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto genera ciertas complicaciones como accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, entre los principales. Aunque cualquier tejido, órgano que se encuentre irrigado y donde ocurra este tipo de obstrucción por placas ateromatosas puede ser afectado y entrar en un estado de necrosis celular o necrosis tisular, ¿no? En su contraparte, los ácidos grasos insaturados son más importantes, se los puede decir más benéficos, debido a que justamente por la presencia de estos enlaces dobles pueden participar en otras reacciones y principalmente ser incluidos en los fosfolípidos que dan origen a los fosfolípidos de membrana. En membrana, más que ser perjudiciales, van a ser demasiado importantes debido a que generan una bicapa lipídica que actúa como una barrera semipermeable. Entonces, a él se le da gran utilidad. Por otro lado, estructuras poliinsaturadas como el ácido araquidónico van a dar origen a otro grupo de compuestos, hormonas para ser más exactos, autócrinas y parácrinas, que son capaces de regular distintos procesos, entre ellos el proceso inflamatorio. Entonces, ahí la importancia fisiológica y nutricional de estos ácidos grasos insaturados, ¿no? Acá abajo tenemos una representación esquemática donde estas cabecitas azules representan a la parte hidrofílica de las moléculas y las que van a estar en contacto con el agua, y las colitas de color amarillo representan a las partes hidrofóbicas de la estructura, es decir, la cadena hidrocarbonada. En este caso, cuando veamos este tipo de estructuras, pues hablamos de ácidos grasos saturados. Y cuando hay giros en la cadena, esto se debe a la presencia de estas insaturaciones, ¿no? Este ángulo que se forma entre la cadena es muy importante porque justamente permite el acercamiento de carbonos entre sí para formar estructuras cíclicas que posteriormente van a dar origen a estas moléculas denominadas leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas. Bien, entonces ahí la importancia de estos ácidos grasos. En esta tablita se los adjunto los principales ácidos grasos que tienen importancia desde una perspectiva biológica. Están presentes en el ser humano, habíamos mencionado, ¿no? Los de cadena larga, desde 12 hasta 24 átomos de carbono. Bien, los que están en un color más claro son los ácidos grasos saturados y estos que están en un color un poco más profundo, entonces son los ácidos grasos insaturados, ¿ven? Y también denominados ácidos grasos esenciales.
Bueno, ya que el organismo no los puede sintetizar y es así que los debemos suplementar a través de la dieta, ¿no? Lo mismo que ocurre con aminoácidos, tenemos aminoácidos esenciales, no sé si se acuerdan, ¿no? Valina, leucina, isoleucina, treonina, etcétera. Tenemos también la presencia de ácidos grasos esenciales. Ahí están esos tres, que ya los vamos a analizar. Bien, rápidamente voy a hacer una descripción de esta tablita, pero muy importante que lo tomen en cuenta porque, de hecho, de acá vamos a incluir algunas preguntas para el examen parcial, ¿no? Definitivamente ustedes tienen que saber identificar la estructura y diferenciar la estructura de estos ácidos grasos. Bien, el ácido láurico tiene 12 átomos de carbono, es un ácido graso saturado. En consecuencia, la estructura que está aquí al lado se representa de esa manera, ¿no? El grupo carboxilo que llega a ser el carbono 1 y luego enlaces simples que van uniendo átomos de carbono hasta una cantidad final de 12 átomos de carbono. Entonces, hablamos del ácido láurico. Ácido mirístico, 14 átomos de carbono igual saturado, ¿no? Aquí tenemos el carbono 1 hasta el carbono 14. Palmítico, 16 átomos de carbono, ¿no? Carbono 1 hasta el carbono 16. Esteárico, 18. Seguimos con el grupo de saturados. Carbono 1 hasta el carbono 18. Nos saltamos hasta el ácido araquídico. 20 átomos de carbono, ácido graso saturado, ¿no? De 1 a 20 átomos de carbono. Saltamos al ácido beénico, 22 átomos de carbono, ¿no? Desde 1 a 22 en la estructura. El ácido lignocérico, 24 átomos de carbono. Bien, entonces como se pueden dar cuenta ustedes, estos ácidos grasos saturados difieren simplemente en la cantidad, ¿no? De átomos de carbono. En un par, para ser más exactos. Así le sumamos un par de átomos de carbono al ácido láurico, este se transforma en mirístico. Si le sumamos un par, ¿no? Generamos el palmítico y así sucesivamente. Bien. Los de cadena corta, como el láurico, mirístico, palmítico, esteárico, están presentes en fosfolípidos y en triacilgliceroles. Y si hablamos de los fosfolípidos, obviamente van a ser los de membrana de cualquier línea celular. Bien. En cambio, los de cadena larga, como el bénico, el lignocérico principalmente, también se encuentran presentes en fosfolípidos de membrana, pero casi exclusivamente en membranas celulares de neuronas, ¿no? Debido a que, bueno, en conjunción con otros lípidos van a dar origen a una capa de grasa que envuelve los nervios, denominada vaina de mielina, ¿no? La vaina de mielina, que es importante en el transporte del impulso nervioso, no es nada más que una capa de grasa que envuelve a las terminaciones de las neuronas, ¿no? Los nervios. Bien. Ahora pasemos al análisis de los insaturados. Tenemos el ácido oleico. El oleico es el único ácido graso insaturado que se sintetiza en el cuerpo humano. Es decir, tenemos una enzima capaz de sintetizar este ácido oleico. Por eso no es considerado esencial, está en el grupo de los no esenciales. Este ácido oleico tiene 18 átomos de carbono, tiene un enlace doble en la posición 9. Justamente lo podemos verificar en su estructura. Carbono 1, ácido graso, hasta carbono 18. Y en la posición 9 hallamos la presencia de un enlace doble. Entonces, ácido oleico, un ácido insaturado no esencial, es decir, que puede ser sintetizado en el organismo. El siguiente es el ácido linoleico, primer ácido graso insaturado esencial. 18 átomos de carbono, dos insaturaciones, posiciones 9 y 12, como ustedes lo pueden verificar en la estructura. 18 átomos de carbono, dos insaturaciones entre las posiciones 9 y 12. Ácido linolénico, lo propio, 18 átomos de carbono, tres insaturaciones, posiciones 9, 12 y 15, como lo pueden verificar en su estructura. Ácido araquidónico, 20 átomos de carbono, cuatro enlaces dobles o insaturaciones, posiciones 5, 8, 11 y 14, ¿no? Acá están representados los enlaces dobles de este ácido graso.
Entonces, a partir de esta tablita, ustedes van a tener la información para poder identificar adecuadamente y diferenciar tanto ácidos grasos saturados como insaturados, los no esenciales de los esenciales, ¿no? La diferencia en estos últimos términos es simplemente la capacidad que tiene el organismo de sintetizar estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, láurico, merístico, palmítico, esteárico, oleico, araquírico, benénico y lignocérico pueden ser sintetizados por el organismo, es decir, no es necesario que los suplementemos de la dieta. Por eso, usualmente no se aconseja que comamos muchos alimentos ricos en grasas, que prácticamente nuestro organismo es capaz de sintetizar estas grasas, ¿no? Salvo algunos insaturados, que son muy importantes, linoleico, linolénico, araquidónico, el EPA y el DHA, de los cuales ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Que sí, el organismo no los puede sintetizar, pero su ausencia no es, digamos, tan importante, pero su suplementación sí puede estimular que exista o que se lleve adelante mejores condiciones para una fisiología, por ejemplo, neuronal, ¿no? Por eso estos suplementos como el EPA, como el DHA, bueno, se los puede encontrar de forma natural, especialmente en grasas de origen animal, por ejemplo, del aceite de bacalao, de hígado de bacalao. Contiene bastante cantidad de estos otros dos ácidos grasos, EPA y DHA, eicosapentenoico y docosahexaenoico, que debido a que presentan gran cantidad de insaturaciones, ¿no? El primero 5, el segundo 6, puede favorecer especialmente su localización en membranas neuronales, que se favorezca la transmisión del impulso nervioso y esto se traduzca en un mejor o estímulo para poder realizar almacenamiento de memoria, ¿no? Entonces, algunos alimentos usualmente se suplementan, especialmente con DHA, ¿no? Alimentos como la leche, los aceites, por ahí si ustedes revisan las etiquetas, enriquecido con DHA. ¿Qué es el DHA? Acá está su nombre, ácido docosahexaenoico, ¿no? Y esta es la estructura. Bien, aprovecho justamente luego de mencionar estas dos estructuras muy importantes, ácidos grasos esenciales, en mencionar una clasificación adicional fuera del saturado insaturado, que es una clasificación bioquímica, en mostrarles una clasificación nutricional. Obviamente que tiene su explicación bioquímica, pero que se utiliza mucho en el ámbito nutricional, ¿no? Como ser el caso de la clasificación omega, donde vamos a identificar tres tipos de ácidos grasos, ¿no? Omega 3, omega 6 y omega 9. En la diapositiva en cuestión, ustedes van a identificar los ejemplos de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Bien, para poderlos, ahí tenemos algunos ejemplos, el ácido alfa-linolénico, el eicosapentenoico, el docosahexaenoico, el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Ejemplos de ácidos grasos omega 3, los tres primeros, y los dos últimos omega. ¿Cómo se realiza la clasificación? Para que ustedes también aprendan. Hace un momento, bueno, voy a retornar más bien a una diapositiva anterior. Si ustedes se dan cuenta, la forma correcta, sistemática de enumerar un compuesto orgánico es a partir del grupo funcional principal, donde ahí vamos a identificar el carbono 1, ¿no? Enumerar los demás 2, 3, 4, etcétera, hasta 12, 14, según se trate del ácido graso. Pero para esta clasificación, comentarles que la enumeración empieza de la cola del ácido graso, es decir, del final. A partir de identificar el final, la estructura final, que es la parte opuesta al ácido carboxílico, el extremo metilo, como se menciona acá, empezamos a realizar una enumeración hasta encontrarnos con el primer enlace doble, ¿no? En este caso tenemos acá 1, 2, 3 y listo, ahí termina la enumeración. Entonces, este se clasifica como un ácido graso omega 3, es el ácido alfa-linolénico, simplemente ácido linolénico. Es el ácido graso que tiene 18 átomos de carbono, 3 insaturaciones, posiciones 9, 12 y 15, ¿no? Y también clasificado como omega 3. Nos encontramos con el EPA. El EPA, lo propio, ahí tenemos la estructura.
Vamos a realizar el recuento desde el extremo. Tenemos uno, 2, 3. Ácido graso omega 3. El DHA, lo propio, ¿no? Uno, 2, 3, con la primera insaturación, omega 3. Y la importancia de estos ácidos grasos omega 3 es que, como ya les decía, favorecen la comunicación intracelular, debido a que la bicapa lipídica se vuelve más permeable y el efecto flip-flop de las membranas se ve estimulado. Entonces, ahí la ventaja de consumir, de suplementar estos ácidos grasos de la dieta, ¿no? Por eso denominados esenciales. Con omega 6 ocurre algo semejante. Bien, tenemos acá el ácido linoleico. Nos vamos al extremo metilo, a la cola, empezamos la numeración. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es un ácido graso omega 6. Lo propio ocurre con el ácido araquidónico, que también está clasificado como un ácido graso omega 6. Ambos son importantes, ¿no? Ambos se requieren suplementarlos por las razones ya especificadas. Bueno, si hablamos de ácidos grasos insaturados, vamos a necesariamente mencionar un tipo de isomería denominada isomería geométrica, cis y trans. Bien, esa es la forma entonces en la cual se clasifican los isómeros geométricos. ¿Qué es un isómero? Es que en bioquímica siempre es importante hablar de los isómeros porque siempre van a estar presentes. Cualquiera sea la biomolécula de la que hablemos, siempre vamos a mencionar isómeros, ¿no? Entonces, acuérdense solamente de aminoácidos, por decir solamente isómeros ópticos, ¿no? Formas L, formas D, levógiras, dextrógiras. Entonces, ahí está un grupo de isómeros. Si hablamos de grasas, hablamos de ácidos grasos, lo propio, tenemos esta isomería geométrica cis y trans. ¿Qué es un isómero? Es un conjunto de moléculas o biomoléculas que responden a una misma fórmula molecular, pero presentan diferente estructura, lo cual les brinda propiedades físicas, químicas, biológicas totalmente diferentes, ¿no? Y eso es lo que les voy a explicar ahora con las estructuras que tenemos acá. Esta es la forma de representar un isómero cis y por debajo tenemos el isómero trans. Esta clasificación se basa en la ubicación de los hidrógenos de carbonos que están formando un enlace doble, una insaturación. Cuando estos hidrógenos están orientados en un mismo plano, se los denomina cis, ¿no? En este caso están orientados en el plano inferior, pero también pueden estar superior. Si están ambos en la misma posición, hablamos de isomería cis. Trans, cuando estos hidrógenos unidos a carbonos que están formando un enlace doble están en posiciones opuestas, en ese caso hablamos de un isómero trans. Bien, el ejemplo que tenemos en pantalla es el ácido oleico, ¿no? El ácido oleico, 18 átomos de carbono, una insaturación en la posición 9. El, el que recibe exactamente el nombre de oleico es el isómero. Entonces, su nombre correcto sería ácido cis-oleico. ¿Bien? Cis-oleico. Que va a ser un ácido totalmente diferente al que lo tenemos abajo. Es igual, un ácido graso de 18 átomos de carbono, un solo enlace doble en la posición 9. ¿No es cierto? Es lo mismo. Si se dan cuenta, es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? El posicionamiento de los hidrógenos. Acá tenemos posición cis, cisoleico, acá trans. Y el nombre adecuado para este es elaídico. Entonces, esta estructura se denominará ácido transelaídico. Ahora, esta diferencia va más allá. Fisiológicamente hablando, ¿cuál es importante? ¿Cuál puede producir nuestro organismo? Solamente el cisoleico y no así el transoleico. Entonces, este cis-oleico es el que va a jugar un papel importante debido a que va a formar parte de la estructura de los fosfolípidos, puede incluirse en los triacilgliceroles, ¿no? Y en algún momento inclusive generar energía a través de la beta-oxidación, que me imagino que tal vez ya lo han revisado, recién lo van a revisar. Entonces, importante, ¿no? Importante, biológicamente hablando es muy importante. En cambio, el trans, ¿no? El trans puede que esté presente de forma natural, puede que alguna vez lo consumamos, pero simplemente, inclusive si es que se llegase a absorber, no va a cumplir ninguna de las funciones que anteriormente hemos mencionado. Bien, por eso entonces diferenciamos
este tipo de isomería. Esto va más allá, comentarles, si hablamos de cis y trans, ¿cuáles son más importantes? Los cis. Los trans básicamente tienen un comportamiento semejante al de un ácido graso saturado. Entonces van a participar en las mismas posibles complicaciones, ¿no? Es decir, pueden formar ésteres de colesterilo, pueden oxidarse, de tal manera que van a favorecer la formación de placas de ateromas, obstrucción de vasos sanguíneos, necrosis tisular, celular, y esto generar una zona de infartación, ¿no? Entonces, miren, cuán importante es identificar cuál isómero es el que biológicamente hablando realmente tiene importancia, ¿no? Entonces, cis en lugar de trans, esa parte no lo olviden, por favor. A su vez, también estos ácidos grasos insaturados se clasifican en monoinsaturados, poliinsaturados y eicosanoides. Los monoinsaturados, ya su nombre lo dice, presentan una sola insaturación. Los poliinsaturados, dos o más insaturaciones. Los eicosanoides son un grupo especial que derivan todos, bueno, la mayoría derivan del ácido araquidónico y dan origen a estas estructuras denominadas prostanoides, tromboxanos y leucotrienos, que como ya hace un momento lo indiqué, tienen una función hormonal, son hormonas autócrinas y parácrinas. Es decir, son hormonas que actúan sobre la misma célula que los produce o bien sobre células vecinas. Es una gran diferencia de las hormonas sistémicas, ¿no? Es así que su efecto es inmediato, en el momento. Justamente acá se incluye un esquema de cómo el ácido araquidónico, cis-araquidónico, ¿no? Puede dar origen a los distintos eicosanoides, por ejemplo, la prostaglandina E1, tromboxano A2, leucotrino A4, ¿no? Simplemente por reacciones donde van a participar enzimas, principalmente las ciclooxigenasas y lipooxigenasas, que van a generar ciclos intracatenarios, ¿no? Para dar origen a estas estructuras de mucha importancia, ¿ven? Aquí está otro ciclo, ¿no? Entonces, las prostaglandinas, por ejemplo, participan en el proceso inflamatorio, son muy importantes para eh, para poder adecuar, para poder llevar adelante el proceso inflamatorio. El tromboxano, un potente activador de las plaquetas. Las plaquetas están circulando en la sangre en un estado inactivo, ¿no? Y se activan solamente cuando hay un rompimiento de un vaso sanguíneo. En ese caso, ¿cómo? ¿O cuál es el procedimiento molecular por el cual se van a activar? Justamente por la liberación de tromboxanos. Estos tromboxanos pueden ser liberados por las células epiteliales dañadas. En consecuencia, van a favorecer que las plaquetas se activen y empiecen a agregarse. De tal manera que en función de la fibrina que se genere, ¿no? Por la cascada de coagulación, estos tengan una red, una malla donde puedan adosarse y de esta manera parar el sangrado, ¿no? Los leucotrenos igual participan en la regulación de la inflamación y en la activación de algunos leucocitos, ¿no? Acá tal vez vamos a rescatar esta información, ahí dice AINES, ¿no es cierto? ¿Qué es un AINE? Antiinflamatorio no esteroideo. Es un conjunto de fármacos que están destinados a disminuir el proceso inflamatorio, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como el ibuprofeno, el ketorolaco, que van a, indometacina, ¿no? Que van a justamente disminuir el proceso inflamatorio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Justamente acá no está el nombre, pero acuérdense, hay una enzima denominada ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa es la que permite que se generen este tipo de estructuras cíclicas en el ácido araquidónico. Entonces, la ciclooxigenasa tiene como sustrato al ácido araquidónico y puede generar este tipo de productos, ¿no? Prostaglandinas y tromboxanos. Pero si es que en el medio aparece un AINE, cualquier AINE, va a actuar como un inhibidor reversible, es decir, tiene la capacidad, esas moléculas tienen la capacidad de unirse al sitio activo de esta enzima de la ciclooxigenasa y bloquearla. Si esa enzima tiene ocupado el sitio activo, esta reacción no se va a llevar adelante, es decir, el ácido araquidónico no se va a transformar en prostaglandina, por ejemplo, y el problema es, y bueno, digamos, la ventaja, ¿no? La ventaja, el efecto terapéutico es que
estas prostaglandinas ya no van a poder mediar el proceso inflamatorio y este proceso empieza a disminuir, ¿no? Es el mismo mecanismo de acción de un analgésico, ¿no? Un analgésico, estas prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos también participan en el proceso del dolor. Entonces, un analgésico que básicamente también llega a ser un AINE, ¿qué es lo que o cómo es que se detiene este proceso? Igual, de la misma manera, se bloquean enzimas a este nivel, ciclooxigenasa, lipoxigenasa y se impide la generación de estos eicosanoides y en consecuencia no hay inflamación, no hay dolor y de esa manera se controlan, ¿no? Se minimizan estas manifestaciones clínicas. Bien, síntesis de novo de los ácidos grasos. Bueno, síntesis de novo significa o hace referencia a que el organismo es capaz de sintetizar los ácidos grasos. Bien, para esto, en primera fase se requiere que esté disponible acetilcoenzima A en el citoplasma. Bien, ahora, esto no es tan sencillo. Comentarles que el grupo acetilo de la acetilcoenzima A no está presente de forma normal en el citosol. El único lugar donde se produce acetilcoenzima A es la matriz mitocondrial, ¿no? Debido a que justamente las enzimas de la glucólisis, las enzimas del ciclo de Krebs, están presentes solamente en la matriz mitocondrial. Entonces, en primera instancia, se debe exportar ese grupo acetilo desde la matriz mitocondrial hacia el citoplasma. Y esto se favorece gracias a estas reacciones, donde la acetilcoenzima A reacciona con el oxaloacetato y forman citrato, ¿no? La citrato sintasa, la primera reacción del ciclo de Krebs. Bajo esta forma, citrato a través de transportadores de membrana, el citrato es exportado desde la matriz mitocondrial hasta el citoplasma. En el citoplasma, existe otra enzima denominada ATP citratoliasa que promueve que el citrato se transforme nuevamente en oxaloacetato y acetilcoenzima. De esta manera, la acetilcoenzima A se encuentra disponible para que se lleve adelante todo este conjunto de reacciones que se conoce como síntesis de novo de los ácidos grasos. Bien, lo voy a sintetizar, voy a recalcar tal vez los puntos más importantes de esta ruta metabólica, ¿no? La enzima que juega un papel importante ahí es la ácido graso sintasa. Es prácticamente la única enzima que va a llevar adelante todo este proceso de generación de un ácido graso, especialmente el ácido graso denominado ácido palmítico o palmitato. Bien, entonces ahí tenemos la representación esquemática del ácido graso sintasa, donde vamos a identificar dos residuos importantes. Uno de cisteína, donde está presente un SH, y otro denominado dominio de la proteína portadora de acilo, con 4-fosfopanteteína, ACPSH. ¿Ven? Son tal vez, no se olviden que las enzimas son proteínas y estas proteínas son estructuras extremadamente grandes y complejas. Entonces, el grupo, bueno, son las partes más relevantes de esa complejidad de molécula. La acetilcoenzima A, ¿de dónde proviene? De lo que hace un momento habíamos descrito, ¿no? Ojo, que todo este proceso que vemos ahora en pantalla se lleva exclusivamente en el citoplasma. Anoten ese dato, ¿bien? Se lleva entonces exclusivamente en el citoplasma. En el citoplasma, como ya está disponible el grupo acetilcoenzima A, este rápidamente va a ser reconocido por el ácido graso sintasa y unirse a la región ACP, ¿no? Luego, internamente, ese grupo acetilo es traslocado al residuo de cisteína. ¿Esto para qué? Para que posteriormente una estructura denominada malonilcoenzima A pueda ingresar al residuo ACP, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces tenemos la ácido graso sintasa unido al grupo acetilo y al grupo malonil. ¿Ven? Luego hay un rearreglo interno de la estructura donde se va a eliminar dióxido de carbono y se va a generar una estructura de dos átomos de carbono, ¿no? Dos que provenían del grupo acetilo, que bueno, que serían en todo caso los que están en rojo, y dos que provienen del grupo malonilo, ¿no? El malonilo tenía tres átomos de carbono. Uno se ha eliminado bajo la forma de dióxido de carbono y han quedado dos. De esa manera, miren, siempre se van a ir añadiendo
un par de átomos de carbono. Por eso, si se han dado cuenta, los ácidos grasos tienen número par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Es así que no existen, bueno, de forma natural, no existen ácidos grasos de cadena impar. Todas tienen un número par de átomos de carbono, ¿no? Luego, bueno, aquí va a jugar un papel importante el NAT fosfato reducido, NADPH, porque es el que cede electrones para que estas reacciones se lleven adelante. Entonces, una quinta reacción, el grupo carbonilo, ¿no? A este nivel, este grupo carbonilo ahora es reducido a un grupo hidroxilo. En la reacción 6 se elimina una molécula de agua y se genera un enlace doble, una insaturación. Nuevamente ingresa un grupo NAT-fosfato reducido para favorecer la eliminación de ese enlace doble y tener una estructura ya más parecida, ¿no?, a la del ácido graso final. Porque miren, empezamos a generar el grupo carboxilo y obviamente los grupos o la cadena hidrocarbonada. Luego, bueno, se van repitiendo las mismas reacciones, es prácticamente un ciclo. Entonces, reacción 3, donde ingresa el grupo malonil. Reacción 4, un rearreglo de la estructura. Reacción 5, ingreso de un NADPH para la reducción del grupo carbonilo. Reacción 6, eliminación de agua. Reacción 7, ingreso de un grupo NADPH, ¿no?, que va a favorecer o va a disponer de electrones, que va a permitir que el doble enlace se transforme en simple enlace y se termine con la inclusión de otros dos átomos de carbono, ¿no? En ese caso, miren, en 2 vueltas, prácticamente uno, o que diga 2, 4, ya se han incluido 6 átomos de carbono, ¿no? Y de esa misma manera tiene que volver a repetirse los ciclos hasta unas 7 veces más para finalmente generar la estructura conocida como palmitato, que es el producto final principal de todo este conjunto de reacciones que involucran a la síntesis de nuevo, ¿no? Donde, bueno, vamos a resaltar mucho la participación de la ácido graso sintasa, ¿no? Al final, no se olviden, la enzima no se ha modificado, la enzima no ha cambiado, la enzima lo único que ha hecho es acelerar estas reacciones y el producto final que se ha generado en este caso es el ácido palmítico o también denominado como palmitato. Entonces, de esa manera se generan los ácidos grasos. No solamente el palmitato, ¿no?, sino desde el ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, beénico, lignocérico. Esta es la manera en la cual se puede sintetizar, ¿no? Aunque hay que aclarar que en la síntesis de novo, el producto final va a ser palmitato. Pos- para que se generen los demás ácidos grasos, necesariamente este palmitato debe migrar hasta el retículo endoplásmico liso, donde sí va a poder sufrir corte de cadena para generar, ¿no?, los ácidos láurico mirístico, o bien la adición de pares de átomos de carbono para generar los ácidos grasos de cadena más larga. Bien. ¿De dónde se obtiene ese NADPH? Ahí tenemos las dos principales vías. Bueno, la vía de las pentosas fosfato. Esto lo vamos a analizar recién en la siguiente unidad cuando hablemos de carbohidratos, pero conozcan ya anticipadamente que es tal vez la principal vía en la cual se genera este NADPH. Y la conversión citosólica del oxaloacetato en piruvato, que es la segunda fuente, que es la que vamos a revisar ahora, que no es la más importante porque la principal es esta primera. Pero de la misma manera, como estamos hablando justamente de este proceso de generación de grasas, lipogénesis, ¿no? Es importante mencionar. El oxaloacetato se transforma en malato, gracias a la malato deshidrogenasa, ¿no? Y este malato a su vez en piruvato, por acción de la malato también deshidrogenasa. Bien, en esta segunda reacción, un NAT fosfato oxidado pasa a generar un NAT fosfato reducido. Justamente este producto
de esta segunda reacción es muy importante, ya que va a ser un donador de electrones para distintos procesos. Miren, la síntesis reductora de ácidos grasos, la síntesis de esteroides, la síntesis de esteroles. También juega un papel importante en el citocromo P450, que es un agregado enzimático que se encarga de eliminar agentes extraños al organismo, y la bioinactivación de productos intermediarios de reactivo, ¿no? Los EROS, especies reactivas de oxígeno. Entonces, es una segunda alternativa en la producción de NADPH, ¿no? La secundaria, la principal, no se olviden, la vía de las pentosas fosfato, que no lo analizamos hoy, sino ya en la siguiente unidad, cuando hablemos justamente del metabolismo de los carbohidratos. Para terminar esta primera parte, a lo que ya les anticipaba hace un momento, puede haber un alargamiento ulterior. Es decir, el producto final es el palmitato, ¿no? De la síntesis de novo, y se pueden ir añadiendo 2 unidades de carbono. Esto va a ocurrir en el REL, retículo endoplásmico liso, ¿no? Obviamente van a participar enzimas, todas las reacciones son controladas por enzimas, y el donante de esos átomos de carbono sigue siendo la malonilcoenzima A. Y bueno, la presencia de NADPH importante para aportar los electrones, ¿no? Así como hay un alargamiento, también hay un corte para obtener también el ácido láurico mirístico, que están presentes o son también importantes como ácidos grasos saturados. La desaturación, esto significa que se puede generar el ácido oleico, que les decía hace un momento, ¿no? Estas desaturasas serían las enzimas importantes, van a estar presentes también en el REL. Es decir, la formación entonces del ácido oleico se da exclusivamente en el retículo endoplásmico liso. ¿Bien? Entonces, requieren oxígeno, este conjunto de reacciones, se requieren NAD reducidos, citocromo B5 y la reductasa. Entonces, usualmente el que se genera es el ácido cisoleico, ¿no? Es decir, el de 18 átomos de carbono, un enlace doble en la posición 9. Es la más importante. Pero también se puede generar un ácido no muy relevante, pero que también se genera. Este se denomina ácido palmitoleico, que es el que tiene 16 átomos de carbono, un enlace doble también en la posición 9, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros justificamos que el ácido oleico no es un ácido graso esencial, porque es capaz de producirse en el organismo, ¿no? A diferencia de los otros que sí son esenciales, linoleico, linolénico, araquidónico, EPA y DHA, que si los suplementamos ayudan bastante, tienen muchos beneficios nutricionales. Bien, bueno, hasta ahí terminaríamos la primera parte. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, adelante, por favor. Bien, no se desconecten. Bien, la siguiente parte es bien cortita. Tenemos 15 minutos y en esos 15 minutitos vamos a terminar. Bien, permítanme un minutito para poder compartir pantalla.